El Imperio Romano puede que no haya sido el primero en construir caminos, pero sí fue pues el responsable de crear la mayor red de carreteras pavimentadas del mundo antiguo, conectando diversas regiones del continente europeo. Esta infraestructura facilitaba el control del vasto imperio, garantizando el abastecimiento, promoviendo el comercio y permitiendo la movilidad de la población. Estos factores fortalecieron significativamente la economía del Estado. En este video exploraremos cómo esta inmensa red de caminos ayudó a Roma a convertirse en la potencia dominante de la antigüedad. Cómo beneficiaron las carreteras al ejército romano. La primera gran vía construida por los romanos fue la famosa Vía Apia, también conocida como la Reina de las Carreteras. Creada en el año 312 a.C., su función principal era garantizar el abastecimiento entre la República Romana y sus aliados en Capua durante la Segunda Guerra Samnita. Con el tiempo, la construcción de nuevas rutas estuvo frecuentemente ligada a las conquistas romanas. A medida que las legiones avanzaban por Europa, se erigían nuevos caminos para conectar las ciudades recién conquistadas con Roma y convertirlas en colonias. Además de facilitar el movimiento militar, estas rutas también garantizaban el mantenimiento del imperio. La reducción del tiempo de viaje y el menor desgaste de los soldados permitían que las legiones marcharan rápidamente, recorriendo entre 30 y 40 kilómetros por día, lo que les daba la capacidad de responder con rapidez ante cualquier amenaza externa o rebelión interna. Incluso las regiones más remotas del Imperio Romano podían ser rápidamente reabastecidas o reforzadas en caso de emergencia, reduciendo la necesidad de mantener grandes guarniciones costosas en los puestos fronterizos. ¿Cómo se diseñaban las carreteras romanas? El principal objetivo de las carreteras romanas era permitir desplazamientos rápidos. Por esta razón, siempre que era posible, seguían rutas directas. Los agrimensores eran los encargados de medir y trazar los caminos con gran precisión, utilizando postes de observación para definir las rutas más eficientes entre un punto y otro. Como resultado de esta planificación, las carreteras a menudo atravesaban colinas y se construían pequeños puentes y túneles para permitir el paso sobre ríos o montañas. Incluso cuando era necesario desviar la ruta, los romanos optaban por curvas cerradas y trazados en zigzag para mantener la mayor linealidad posible. Un ejemplo de esto es la Fosse Way, una carretera construida por los romanos en Gran Bretaña, que solo se desvía unos pocos kilómetros de su ruta original a lo largo de sus 290 kilómetros de longitud. Antes de continuar, no olvides verificar si ya estás suscrito al canal y dejar tu like en el video. Gracias por tu apoyo. Muchas personas me han preguntado cómo pueden contribuir económicamente al canal. Por ello, dejaré en la descripción la clave Pix, en caso de que quieras brindar tu apoyo. Además, existen otros métodos disponibles directamente en YouTube. Una vez más, agradezco enormemente todo el respaldo que han dado, ayudando a que el canal siga creciendo cada vez más. ¿Cómo se construían las carreteras romanas? Después de definir el trazado de la carretera, comenzaba el arduo trabajo de excavación, llevado a cabo por legionarios, trabajadores o esclavos. Una vez que se alcanzaba una base sólida, los constructores romanos utilizaban los materiales disponibles para construir la vía. El diseño de estas carreteras incluía varias capas de materiales para asegurar su resistencia y durabilidad. El proceso iniciaba con la excavación de zanjas de aproximadamente 1 metro de profundidad y la construcción de pequeños muros de contención a lo largo de los lados de la ruta. La distancia mínima entre los lados era de unos 2,5 metros, pero normalmente alcanzaba los 4 metros, siendo aún mayor en las curvas. Algunas vías podían llegar a medir hasta 10 metros de ancho, incluyendo los pasajes peatonales en ambos lados. El suelo entre las zanjas era removido, formando una depresión, y la base de la carretera estaba compuesta por tierra compactada, argamasa o arena, cubierta con pequeñas piedras. Luego, se añadían capas de cimentación de rocas trituradas o grava, cementadas con argamasa de cal. Finalmente, la superficie era pavimentada con bloques bien organizados de grava, guijarros, mineral de hierro o lava volcánica endurecida.
Para evitar inundaciones, las carreteras se construían con zanjas laterales que facilitaban el drenaje del agua. En regiones más lluviosas, se creaban terraplenes elevados para permitir un drenaje eficiente y evitar anegaciones a lo largo del camino. ¿Qué se podía encontrar en las carreteras romanas? Al recorrer las numerosas vías del Imperio Romano, los viajeros podían guiarse mediante los hitos de millas situados a lo largo de los caminos que funcionaban de manera similar a las señales de tránsito actuales. Estos pilares de piedra indicaban la distancia a la ciudad más cercana, medida en millas romanas, además de informar sobre los mejores lugares para hacer una pausa. Asimismo, los hitos contenían registros sobre la fecha de construcción de la carretera, el responsable de la obra y quién había realizado las últimas reparaciones. En el año 20 a.C., el emperador Augusto ordenó la construcción del Miliarium Aureum, un monumento dorado probablemente hecho de mármol o bronce, ubicado en el centro del foro romano. Este hito servía como referencia para todas las grandes ciudades del imperio, dando origen a la famosa expresión "todos los caminos llevan a Roma". A partir de este concepto, las carreteras comenzaron a ser consideradas como si tuvieran su punto de inicio en ese lugar central. Todas las distancias en el Imperio Romano se calculaban a partir de este punto central. Además de las señales de tráfico y los hitos de millas, las carreteras romanas también estaban equipadas con posadas estatales y estaciones de parada. Entre los puntos de descanso más comunes se encontraban las mutaciones, lugares destinados al cambio de caballos. Estos puestos, ubicados cada 16 kilómetros a lo largo de las principales rutas, eran simples estaciones de correo con establos, donde los viajeros oficiales podían sustituir sus caballos o burros por animales frescos. El cambio de caballos era fundamental, especialmente para los mensajeros imperiales, encargados de entregar correspondencia y recaudar impuestos con la mayor rapidez posible. Gracias a estas paradas estratégicas, los correos podían recorrer hasta 90 kilómetros en un solo día. Además, a lo largo de las carreteras, los viajeros también podían encontrar las mansiones, que funcionaban como posadas de carretera, ubicadas aproximadamente cada 32 kilómetros, proporcionando refugio y descanso durante el trayecto. Las carreteras eran vigiladas para garantizar la seguridad de los viajeros y prevenir robos. La mayoría de las carreteras romanas eran patrulladas por destacamentos militares especializados, conocidos como stationari o beneficiari. Estos soldados ocupaban puestos de control y torres de vigilancia en áreas de tráfico intenso o regiones remotas, ayudando a los viajeros, transmitiendo mensajes y supervisando posibles fugas de esclavos. Además, estas tropas también desempeñaban el papel de cobradores de peajes. Al igual que en las autopistas modernas, muchas carreteras romanas no eran de uso gratuito. Siempre que una vía llegaba a un puente, un paso montañoso o cruzaba la frontera de una provincia, era común que se cobraran tasas o impuestos sobre las mercancías. Las carreteras romanas estaban cartografiadas. Gran parte de lo que hoy se conoce sobre la red vial romana proviene del descubrimiento de un artefacto llamado Tabula Peutingeriana, una copia de un antiguo mapa romano elaborado alrededor del siglo IV después de Cristo. Este mapa fue dibujado en una serie de 11 pergaminos que, unidos, forman un documento de más de 6 metros de largo, representando todo el mundo romano en colores. El mapa no solo muestra las principales carreteras, sino también los nombres de ciudades, ubicaciones de faros, puentes, posadas, túneles y otros puntos de referencia importantes. Además, incluye la distancia entre los diferentes centros urbanos y lugares de interés. En el apogeo de la expansión territorial romana, alrededor del año 117 después de Cristo, se estima que la red de carreteras construida por los romanos superaba varios miles de kilómetros, lo que equivale a dar 2 vueltas completas a la Tierra. Gracias a su diseño eficiente y construcción meticulosa, muchas de estas carreteras siguen intactas hasta el día de hoy, incluso después de 2000 años. Si te ha gustado este video, no olvides dejar tu like y suscribirte al canal para seguir todo el contenido que publicamos. Nos vemos en el próximo video.